playas del norte de Sídney. Mesas de manteles blancos, clientes de traje, conversaciones en voz baja. Detrás del bar, el dueño sonríe, saluda, supervisa. Nadie sospecha que ese mismo hombre acaba de financiar un cargamento de 900 kilos de cocaína desde Ecuador. En Estambul, otro australiano maneja un hotel boutique cerca del distrito financiero. Su teléfono vibra constantemente. Recomienda una aplicación cifrada a sus socios criminales. No sabe que cada mensaje llega directo al FBI. Bienvenidos al nuevo cartel australiano, donde el crimen organizado se viste de empresario, la cocaína cruza el Pacífico a precios históricos y una trampa tecnológica desmanteló la mayor operación policial del hemisferio sur. Junio de 2021. La Policía Federal Australiana irrumpe en una mansión frente al mar en Bayview, un suburbio exclusivo de las playas del norte de Sídney. El objetivo es Mostafa Baluch, de 33 años, hijo de inmigrantes afganos, propietario del restaurante Servo en Northbridge. Dentro de la vivienda encuentran $62.700 australianos en efectivo, $12.000 estadounidenses, 4 teléfonos móviles, esteroides anabólicos y una pequeña cantidad de cocaína. No es una redada más. Las autoridades lo acusan de ser el financista único de un cargamento de 900 toneladas de cocaína interceptado frente a las costas de Ecuador, valorado en $270 millones australianos en las calles de Sídney. El arresto de Baluch forma parte de una investigación más amplia que comenzó de manera inesperada. En el casino The Star de Sídney, los sistemas de vigilancia detectaron a un hombre apostando cerca de $77 millones en una sola semana en máquinas tragamonedas. El volumen de las apuestas activó alertas de lavado de dinero. La investigación policial reveló que ese apostador, Mende Rajkowski, formaba parte de un sindicato criminal transnacional que operaba entre Australia, América del Norte y América del Sur. Las autoridades rastrearon sus finanzas y descubrieron un plan para importar 3 toneladas de cocaína a territorio australiano. La operación involucraba 2 cargamentos interceptados por fuerzas estadounidenses. En octubre de 2020, la Marina de los Estados Unidos detuvo 2 embarcaciones frente a la costa de Colombia con 870 kilogramos de cocaína a bordo. En abril de 2021, la Guardia Costera estadounidense incautó otros 900 kilogramos de una embarcación cerca de Ecuador. Las autoridades australianas construyeron una réplica del cargamento y la entregaron en una instalación de almacenamiento en Sídney. Cuando Rajkowski llegó para recoger lo que creía era la droga real, fue arrestado. 2 cómplices, Nicolau Misa y Jeloš Nikolaj, cayeron poco después. Pero el caso Baluch planteaba preguntas más profundas. ¿Cómo un restaurantero de las playas del norte podía financiar una operación de esta magnitud? ¿Qué redes conectaban los cafés de Sídney con los cárteles sudamericanos? Y más inquietante aún, ¿cuántos otros empresarios de fachada operaban bajo la misma lógica? Simultáneamente, a más de 14.000 kilómetros de distancia, en Estambul, otro australiano vivía una vida de lujos aparentes. Hakan Ayik, nacido en Sídney en 1979 de padres turcos, había huido de Australia en 2010 para evitar cargos relacionados con la importación de $230 millones en heroína. Una década después, operaba el King's Cross Hotel en el distrito de Levant, un establecimiento de 13 habitaciones con spa y restaurante japonés. Su lema comercial: duerme tu camino hacia la cima. Ayik era conocido en el mundo criminal como un intermediario clave entre los comancheros, las tríadas asiáticas y los cárteles latinoamericanos. Coordinaba envíos masivos de metanfetamina y cocaína hacia Australia desde su base turca. Lo que Ayik no sabía era que había caído en la trampa más sofisticada de la historia policial moderna. En 2018,
después del desmantelamiento de Phantom Secure, una plataforma de comunicaciones encriptadas utilizada por criminales, el FBI desarrolló una aplicación sucesora llamada Anom. La AP solo funcionaba en teléfonos Android modificados, sin capacidad para llamadas o correos electrónicos. Los dispositivos se vendían en el mercado negro y solo podían enviar mensajes a otros usuarios de Anom. El FBI tenía las claves maestras de encriptación. Cada mensaje, cada foto, cada coordenada era copiada automáticamente a servidores bajo control policial. Agentes encubiertos entregaron los primeros dispositivos Anom a IJIC en 2018. Creyendo que la plataforma era segura, IJIC la recomendó a todos sus contactos criminales. Su reputación en el Hampa funcionó como un sello de garantía. En 3 años, más de 11.800 dispositivos circulaban globalmente, con 1.659 activos solo en Australia. La Policía Federal Australiana registró 19.370.000 mensajes desde territorio australiano. Los criminales discutían asesinatos, envíos de drogas, blanqueo de dinero y extorsiones sin códigos ni seudónimos, confiados en la supuesta seguridad de sus comunicaciones. El enigma central era este: cómo 2 hombres, uno con un restaurante en Sydney y otro con un hotel en Estambul, representaban la evolución del narcotráfico australiano. La respuesta estaba en la transformación del modelo criminal. Los capos tradicionales de chaquetas de cuero y motos Harley Davidson habían dado paso a una nueva generación que mezclaba negocios legítimos, logística global y tecnología cifrada. Sydney ya no era solo un mercado de destino. Se había convertido en una plataforma que conectaba múltiples mundos criminales. Para entender la nueva generación de criminales australianos, es necesario comprender las dinámicas que transformaron a Australia en uno de los mercados de cocaína más lucrativos del planeta. 1 kilogramo de cocaína que cuesta $3.000 en Colombia alcanza valores entre $160.000 y $280.000 australianos en Sydney. Este margen extraordinario compensa los riesgos de transportar droga a través del Pacífico. Las rutas de cocaína hacia Australia evolucionaron. Los grupos criminales brasileños, particularmente el primer comando de la capital, desarrollaron rutas directas desde Sudamérica hacia Oceanía, utilizando islas del Pacífico Sur como Vanuatu y Nueva Caledonia como puntos de transbordo. Embarcaciones yates, pesqueros, contenedores cruzan miles de kilómetros de aguas difíciles de monitorear. Las autoridades colombianas descubrieron semisumergibles capaces de recorrer 16.000 kilómetros sin reabastecerse. Sydney emergió como el epicentro del consumo australiano. Datos de aguas residuales revelaron que entre 2016 y 2019, el consumo nacional aumentó de 3 toneladas a 4 toneladas 600 kilos, con el 55% concentrado en Nueva Gales del Sur. Los incidentes de posesión en Sydney casi se duplicaron, representando el 84% del total del estado. Australia ofrecía ventajas únicas para los traficantes. Los controles fronterizos enfrentaban el desafío de monitorear más de 34.000 kilómetros de costa. Puertos como Newcastle, menos vigilados que Port Botany, se convirtieron en puntos vulnerables. En 2020, autoridades incautaron 1.890 toneladas de cocaína frente a Newcastle, el decomiso más grande hasta ese momento. Los comancheros, fundados en 1966 por el escocés William George Ross, representaban la columna vertebral criminal. Ross estableció una jerarquía paramilitar estricta. La masacre de Milperra en 1984, un tiroteo contra los bandidos que dejó 7 muertos, marcó su reputación. En décadas siguientes, evolucionaron hacia una empresa criminal transnacional. La política migratoria australiana alimentó esta transformación. En 2014, Australia modificó la sección 501 de su ley de migración.
permitiendo deportar a no ciudadanos por motivos de carácter. Más de 3.000 personas, muchas vinculadas a clubes de motociclistas, fueron expulsadas a Nueva Zelanda, donde establecieron capítulos locales y forjaron conexiones con pandillas maoríes como Black Power y Mongrel Mob. Esta diáspora forzada expandió las redes de los comancheros por el Pacífico Sur. Simultáneamente, miembros clave como Ajik y Mark Buddle establecieron operaciones en Turquía e Irak, conectando a los comancheros con redes del Medio Oriente y Europa. El lavado de dinero se convirtió en un desafío paralelo. La Comisión del Crimen estima que $20.000 millones en ganancias delictivas se lavan anualmente en Nueva Gales del Sur. Los casinos The Star y Crown enfrentaron investigaciones por permitir transacciones sospechosas. Clubes y pubs utilizan máquinas tragamonedas para limpiar efectivo. Los criminales cargan billetes, juegan brevemente y cobran el dinero como ganancias. Las máquinas antiguas permiten cargar hasta $10.000 de una vez. El sector de hospitalidad ofrecía ventajas adicionales. Restaurantes, hoteles y cafeterías manejan grandes volúmenes de efectivo con flujos variables, permitiendo inflar ventas sin sospechas. Un restaurante puede declarar ingresos ficticios. Un hotel puede registrar reservas fantasma canceladas. Estas fachadas integran dinero sucio pagando impuestos y generando historiales bancarios limpios. Mostafa Baluch encajaba perfectamente. Su restaurante Servo proporcionaba identidad legítima mientras financiaba importaciones millonarias. La tecnología aceleró tanto el crimen como la vigilancia. Después del colapso de Phantom Secure en 2018, los criminales buscaban plataformas seguras. El mercado negro de teléfonos encriptados floreció. Los grupos delictivos dependían de estas herramientas para coordinar envíos transoceánicos y pagos internacionales. La confianza en la tecnología se convirtió en su vulnerabilidad fatal. Este era el ecosistema en el que Baluch y Ajik operaban. Precios estratosféricos de cocaína, rutas innovadoras a través del Pacífico, organizaciones transnacionales con décadas de experiencia, infraestructura robusta de lavado de dinero, negocios legítimos como pantallas, tecnología cifrada para coordinación. Sydney se transformó en un nodo crítico del narcotráfico global. La operación de Mostafa Baluch ilustra la mecánica del nuevo modelo criminal. Las autoridades alegan que entre 2020 y 2021, Baluch coordinó el financiamiento de 3 toneladas de cocaína destinadas a Australia. El plan involucraba múltiples envíos desde Sudamérica. Los cargamentos no viajaban en una sola embarcación. Se utilizaban barcos nodrizas, anclados en aguas internacionales, que transferían la droga a embarcaciones más pequeñas para el tramo final hacia puertos australianos. Esta táctica minimizaba el riesgo de detección y permitía abortar operaciones si surgían amenazas. El primer cargamento, 870 kilogramos desde Colombia, fue interceptado por la Marina estadounidense en octubre de 2020. La coordinación internacional entre agencias fue clave. La Policía Federal Australiana compartió inteligencia sobre las rutas sospechadas, permitiendo que fuerzas navales estadounidenses posicionaran recursos en el Pacífico Oriental. Cuando detectaron las embarcaciones, el abordaje reveló cocaína oculta en compartimentos modificados. Los narcotraficantes utilizaban tecnología GPS encriptada y comunicaciones satelitales para coordinar los puntos de transferencia. Sin embargo, las autoridades ya monitoreaban esas comunicaciones. El segundo cargamento, 900 kilogramos desde Ecuador, enfrentó el mismo destino en abril de 2021. La Guardia Costera estadounidense actuó sobre inteligencia australiana, interceptando la embarcación antes de que alcanzara aguas internacionales del Pacífico Sur. Este decomiso fue particularmente significativo porque las autoridades australianas lo convirtieron en el núcleo de una operación de señuelo.
construyeron una réplica exacta del cargamento y coordinaron su entrega a una instalación en Sydney. El objetivo era identificar a quienes recogían la droga, rastreando así toda la cadena de distribución local. Mende Raskowski, el apostador detectado en el casino, fue el primero en caer en la trampa. Llegó a la instalación creyendo que recogía 900 kilos de cocaína real. Su arresto desencadenó una ola de detenciones. Los teléfonos incautados contenían evidencia de comunicaciones con Baluch y otros miembros del sindicato. Las autoridades rastrearon transacciones financieras que mostraban transferencias significativas a cuentas vinculadas al restaurantero. El volumen de efectivo encontrado en la mansión de Baluch en Bayview, junto con los múltiples teléfonos móviles, respaldaba la acusación de que operaba como el financista central. Baluch enfrentó cargos de conspiración para importar cantidad comercial de droga controlada en frontera, suministro de sustancia prohibida, trato con productos del crimen y posesión de esteroides anabólicos. Inicialmente, se le negó la libertad bajo fianza. Sin embargo, en octubre de 2021, logró obtenerla en la Corte Local Central de Sydney, bajo condiciones estrictas. Entregó su propiedad de $4 millones como garantía. Aceptó usar un dispositivo de monitoreo electrónico en el tobillo. Debía reportarse diariamente en la estación de policía de Mona Valley. No podía comunicarse con testigos. No podía consumir alcohol o drogas. Y no podía usar dispositivos encriptados. La decisión de otorgar libertad bajo fianza a alguien acusado de financiar casi $300 millones en cocaína generó preocupación. El comandante del escuadrón del crimen organizado, el superintendente detective Rob Critchlow, expresó públicamente su inquietud por la seguridad de la comunidad. Esas preocupaciones resultaron justificadas. El 25 de octubre de 2021, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, el dispositivo de monitoreo de Baluch lo ubicó en el restaurante familiar Lucky and Peps en Newport. A las 10:28 de la noche, la señal se cortó abruptamente. El dispositivo fue encontrado en Cabbage Tree Road, cerca del campo de golf de Bayview. Alguien lo había cortado. Baluch fue visto por última vez en Pittwater Road en Bayview aproximadamente a las 10:40 de la noche. La fuga desató una cacería masiva. Las autoridades creían que Baluch sospechaba que sería devuelto a custodia y decidió huir. Tenían razones para esa sospecha. Baluch tenía acceso a grandes cantidades de dinero, reflejado en los cargos de trato con productos del crimen y vínculos con figuras que podían ayudarlo a esconderse. La policía ejecutó órdenes de allanamiento en propiedades en Potts Hill y Yaguna, en el oeste de Sydney, incautando más de $350,000 en efectivo, 200 gramos de cocaína, 485 gramos de sustancia desconocida, teléfonos móviles y una contadora electrónica de dinero. También confiscaron un Range Rover negro que se creía pertenecía a Baluch. Durante 2 semanas, Baluch estuvo prófugo. Las autoridades rastrearon su Mercedes gris, con matrícula EJO 9H, sin éxito. La inteligencia sugería que podría estar viajando hacia Queensland o incluso intentando salir del país. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2021, la policía de Queensland recibió un soplo de sus colegas de Nueva Gales del Sur. Baluch fue encontrado escondido dentro de un Mercedes gris que estaba cargado en un contenedor en la parte trasera de un camión, tratando de cruzar la frontera entre Nueva Gales del Sur y Queensland, cerca de Tweed Heads. Fue arrestado y llevado a la estación de policía de Southport. La captura cerró un capítulo, pero abrió otro. Las audiencias judiciales revelaron que Baluch era solo una pieza de una estructura más grande. Su papel como financista implicaba conexiones con proveedores sudamericanos, coordinadores de transporte marítimo, distribuidores locales y redes de lavado de dinero. Cada uno de esos nodos operaba con cierta independencia, minimizando el riesgo de que la caída de un individuo
colapsara toda la operación. Este modelo celular es característico del crimen organizado moderno: compartimentación estricta, comunicaciones cifradas y uso de fachadas legítimas. Mientras Baluch enfrentaba justicia en Australia, Hakan Ayik permanecía inalcanzable en Turquía. Su rol en la distribución de dispositivos Anom lo convirtió en el objetivo más valioso de la operación policial. En junio de 2021, cuando las autoridades revelaron públicamente la existencia de Anom, el comisionado de la Policía Federal Australiana, Rhys Kershaw, declaró que Ayik era el distribuidor principal de los dispositivos Anom y un hombre marcado que debía entregarse a las autoridades. La revelación ponía a Ayik en peligro no solo de arresto, sino de represalias por parte de los criminales que había conectado sin saberlo con el FBI. Ayik había construido una vida aparentemente estable en Estambul. Operaba el King's Cross Hotel desde 2018, una inversión que servía tanto como negocio legítimo como punto de encuentro para figuras de Lampa. Fotografías en redes sociales lo mostraban en yates con banderas turcas, cenando en restaurantes de alta gama con asociados de los comancheros como Baris Tukel, ex sargento de armas del club. Su perfil de redes sociales, donde ostentaba un estilo de vida lujoso, le valió el apodo de gángster de Facebook. Pero su perfil financiero real mostraba transferencias inexplicables de dinero, inversiones en propiedades y una red de empresas utilizadas para lavar fondos ilícitos. El alcance de Ayik iba más allá de Australia. Se le acusaba de coordinar envíos de metanfetamina y cocaína hacia Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y los Países Bajos desde su base turca. Sus conexiones con tríadas chinas le permitían acceder a precursores químicos para producción de metanfetamina. Sus vínculos con cárteles latinoamericanos facilitaban el suministro de cocaína. Su posición dentro del entorno de los comancheros le daba acceso a infraestructura de distribución en Oceanía. En 2021, el FBI lo incluyó en una acusación junto a 16 personas más, bajo la Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas por el Crimen, alegando que era uno de los 3 administradores de la red de dispositivos Anom. La escalada del crimen organizado en Australia ya no dependía de territorios físicos o violencia callejera visible. Se había trasladado a dimensiones digitales y financieras. Los criminales discutían asesinatos por mensaje de texto, coordinaban envíos de toneladas de droga mediante coordenadas GPS, lavaban millones a través de transacciones bancarias legítimas y confiaban en que la tecnología los protegería. Esa confianza sería su ruina. El 8 de junio de 2021, más de 4.000 agentes policiales de la Policía Federal Australiana y fuerzas estatales ejecutaron simultáneamente cientos de órdenes de allanamiento en todo el territorio australiano. La Operación Ironside, el nombre australiano de la trampa Anom, alcanzó su fase pública. En cuestión de horas, 224 personas fueron arrestadas, enfrentando 526 cargos. Las incautaciones incluían 3 toneladas, 700 kilogramos de drogas, 104 armas de fuego, 44.934.457 dólares australianos en efectivo y activos valuados en millones adicionales. Los arrestos abarcaban desde miembros de la mafia italiana australiana hasta clubes de motociclistas, sindicatos del crimen asiático y organizaciones criminales albanesas. Los comancheros fueron los más afectados. 76 arrestos, representando 3/4 de los criminales vinculados a clubes de motociclistas capturados. Los Rebels sufrieron 9 arrestos, Lone Wolf 8, y un puñado vinculado a Mongols, Finks y bandidos. El golpe desmanteló estructuras de liderazgo, redes de distribución y operaciones financieras que habían funcionado durante años. El primer ministro australiano Scott Morrison declaró que la operación representaba un golpe pesado contra el crimen organizado
no solo en este país, sino uno que resonará en todo el mundo. El comisionado Kershaw describió la operación como sin precedentes. Esencialmente, hemos estado en los bolsillos traseros del crimen organizado. La Policía Federal Australiana había proporcionado personal técnico altamente capacitado para descifrar y leer comunicaciones cifradas en tiempo real, dando a las fuerzas del orden una ventaja nunca vista. 18 países participaron en la coordinación de Ironside a nivel global. Las comunicaciones interceptadas revelaban la brutalidad y alcance del crimen organizado moderno. Los criminales discutían asesinatos con la misma naturalidad que pedidos de comida. Planeaban tiroteos masivos en cafeterías suburbanas australianas. Coordinaban el asesinato de familias enteras. Traficaban toneladas de metanfetamina, cocaína, MDMA y precursores químicos. Lavaban cientos de millones de dólares a través de criptomonedas, propiedades y negocios legítimos. Y documentaban todo en Anom, confiados en que sus mensajes eran invisibles para las autoridades. Uno de los casos más emblemáticos involucró a un hombre de Sydney que planeaba importar 127 kilogramos de pseudoefedrina desde India. La inteligencia obtenida durante Ironside permitió a la Policía Federal Australiana interrumpir el plan antes de que el precursor químico llegara al país. El hombre fue sentenciado a 7 años de prisión en junio de 2024. En Melbourne, un hombre fue condenado a 16 años por intentar poseer 360 kilogramos de metanfetamina, un caso que la evidencia de Ironside hizo posible procesar. En Newcastle, un hombre recibió 15 años por conspirar para importar 500 kilogramos de metanfetamina ocultos en equipo de construcción, con vínculos a la pandilla Lone Wolf. Pero la operación también impidió actos de violencia inminente. Las autoridades identificaron 20 amenazas de asesinato gracias a las comunicaciones de Anom. Un tiroteo masivo planeado en un café suburbano fue frustrado. El asesinato de una familia de 5 personas fue detenido. Estos planes, discutidos abiertamente en la plataforma, demostraban que la violencia del crimen organizado no discriminaba entre objetivos criminales y civiles inocentes. Los cafés, los centros comerciales, las calles residenciales, todos eran escenarios potenciales para enfrentamientos armados. La revelación de Anom dejó a Hakan Ayik en una posición imposible. Al ser identificado públicamente como el principal distribuidor de los dispositivos, enfrentaba peligro desde múltiples frentes. Las autoridades lo buscaban para procesarlo. Los criminales que había conectado sin saberlo con el FBI lo veían como un traidor, aunque fuera involuntario. Reportes sugirieron que Ayik se sometió a cirugías plásticas para alterar su apariencia. Se le vio cada vez menos en público. Su esposa holandesa, Fleur Messelink, eliminó fotografías de redes sociales que lo mostraban con asociados criminales en restaurantes de lujo en Estambul. A pesar de la presión, Ayik permaneció en Turquía, aparentemente protegido por conexiones locales. En noviembre de 2023, la policía turca ejecutó la Operación Cage en coordinación con autoridades australianas y el FBI. 37 sospechosos fueron arrestados en Estambul, incluyendo a Ayik, el expresidente nacional de los comancheros Duaks Hohepa Ngakuru, y figuras clave como Baris Tukel, Erkan Yusuf Dogan, Jimmy Avaijan y Alp Öztürk. Las autoridades desmantelaron lo que llamaron el cartel australiano, operando desde suelo turco. Ayik enfrentaba cargos de liderar una organización criminal, tráfico de drogas y lavado de dinero, con una sentencia potencial de hasta 262 años de prisión. En febrero de 2025, autoridades turcas presentaron cargos formales contra 66 miembros de los comancheros, incluyendo tanto nacionales turcos como miembros internacionales. Las acusaciones incluían uso del programa de comunicación cifrada Anom Enterprise para facilitar tráfico de drogas y lavado de dinero,
coordinando importación, exportación y distribución de drogas ilícitas hacia Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y los Países Bajos. Los datos descifrados de ANOM revelaron que las drogas de Sudamérica se canalizaban a través de Corea del Sur y Sudáfrica antes de llegar a destinos finales. Entre 2019 y 2021, agencias policiales en múltiples países incautaron 3.812 kilogramos de drogas, principalmente mediante cooperación entre policías federales estadounidense y australiana. El punto de quiebre no fue un solo evento, sino un colapso sistémico. Durante 3 años, el FBI y la Policía Federal Australiana habían observado en tiempo real las operaciones del crimen organizado global. Acumularon evidencia sobre miles de delitos, identificaron conexiones entre organizaciones en diferentes continentes, mapearon estructuras de liderazgo y flujos financieros, y cuando decidieron actuar, lo hicieron simultáneamente en 18 países, desmantelando redes que creían ser invisibles. Para Mostafa Baluch, el colapso significó enfrentar décadas de prisión. Para Hakan Ayik, significó convertirse en uno de los hombres más buscados del mundo, atrapado entre la justicia y la venganza criminal. Para los comancheros, significó la pérdida de 76 miembros y la exposición de sus operaciones globales. Y para el modelo de crimen organizado que combinaba fachadas legítimas con tecnología cifrada, significó que la supuesta seguridad era una ilusión. Al cierre de junio de 2024, 3 años después de la fase pública de la operación Ironside, las cifras contaban una historia de impacto duradero. 392 presuntos delincuentes habían sido acusados con 2.355 cargos, incluyendo tráfico de drogas ilícitas, lavado de dinero y trato con productos del crimen. 63 delincuentes habían sido sentenciados colectivamente a 307 años de prisión. Las incautaciones totales incluían 6 toneladas 600 kilogramos de drogas ilícitas, 55.600.000 dólares australianos en efectivo y 149 armas de fuego. Esto representaba aproximadamente el 16% del total de drogas incautadas en Australia durante el periodo 2020-2021. Pero los números solo cuentan parte de la historia. La operación Ironside transformó la relación entre el crimen organizado y las fuerzas del orden en Australia. Durante décadas, los criminales habían mantenido una ventaja tecnológica, utilizando comunicaciones cifradas para operar fuera del alcance policial. ANOM invirtió esa dinámica. Por primera vez, las autoridades tuvieron acceso completo a las conversaciones criminales, no solo después del hecho, sino en tiempo real. Esta ventana permitió prevenir crímenes violentos, interrumpir envíos de drogas antes de que llegaran a las calles y mapear organizaciones criminales con precisión quirúrgica. La operación también reveló la verdadera escala del problema. Australia enfrenta un mercado de drogas valorado en 11.300 millones de dólares australianos anuales. Los australianos pagan algunos de los precios más altos del mundo por cocaína y metanfetamina, creando incentivos masivos para que organizaciones transnacionales apunten al mercado. Las rutas del Pacífico se han sofisticado, con semisumergibles capaces de viajar 16.000 kilómetros sin reabastecerse, buques nodriza operando en aguas internacionales y métodos innovadores como parásitos submarinos adheridos a cascos de barcos comerciales. Cada vez que las autoridades interrumpen una ruta, los traficantes desarrollan alternativas. El legado de Mostafa Baluch ilustra la evolución del perfil criminal. Ya no son solo pandilleros violentos o jefes de clubes de motociclistas quienes dominan el narcotráfico. Son empresarios con negocios legítimos, conocimiento de finanzas internacionales y habilidad para moverse en círculos respetables. Baluch no encajaba en estereotipos. Era hijo de inmigrantes, propietario de un restaurante en un suburbio próspero, con una mansión frente al mar.
Su habilidad para financiar importaciones millonarias mientras mantenía una fachada legítima representa el desafío moderno para las autoridades. Los criminales más peligrosos no parecen criminales. Hakan Ayik encarna otra dimensión del problema: la transnacionalización del crimen organizado australiano. Su capacidad para operar desde Turquía, coordinando envíos desde Sudamérica hacia Australia y conectando comancheros con cárteles latinoamericanos y tríadas asiáticas, demuestra que las organizaciones criminales modernas son empresas globales. No están limitadas por fronteras nacionales. Operan en jurisdicciones múltiples simultáneamente, explotando diferencias en leyes, capacidades policiales y tratados de extradición. El arresto de Ayik en Estambul requirió coordinación entre autoridades turcas, australianas, estadounidenses y europeas, ejemplificando la necesidad de cooperación internacional. Los comancheros enfrentan un futuro incierto. La pérdida de liderazgo, la exposición de operaciones y las tensiones internas generadas por Ironside han fragmentado la organización. Mark Boddle fue extraditado de Turquía a Australia en agosto de 2022. Duax Ngakuru fue arrestado en Estambul en enero de 2023. Tarek Sahed, sargento de Armas Nacional, fue gravemente herido en un intento de asesinato en mayo de 2022 y posteriormente acusado de asesinato en primer grado. Alan Meehan, nuevo presidente nacional, fue condenado por violar una orden de prevención de crímenes graves en julio de 2023. Para octubre de 2023, la policía turca detuvo a 37 miembros de pleno derecho en Estambul. La organización, alguna vez temida por su disciplina y alcance global, se encuentra en crisis. Sin embargo, las autoridades advierten contra la complacencia. El comisionado Kershaw señaló que existen plataformas de comunicación cifrada más grandes que Anom, siendo utilizadas por criminales transnacionales dirigidos a Australia. No están bien. Todavía venimos por ellos, declaró. La operación Ironside proporcionó años de inteligencia y evidencia, pero también enseñó a los criminales a ser más cautelosos. Algunos han abandonado teléfonos cifrados por completo, volviendo a métodos de comunicación de bajo perfil tecnológico. Otros han desarrollado protocolos de verificación más estrictos antes de adoptar nuevas tecnologías. El mercado australiano de cocaína continúa expandiéndose. En diciembre de 2024, autoridades incautaron 2 toneladas 340 kilogramos de cocaína de un barco pesquero averiado frente a la costa de Queensland, el decomiso más grande en la historia australiana. 13 personas fueron arrestadas, incluyendo 2 menores. Los investigadores alegaron que el cargamento estaba vinculado a los comancheros y había realizado 2 intentos fallidos de traer el envío a tierra desde un buque nodriza en aguas internacionales. Este caso, apenas meses después del tercer aniversario de Ironside, demuestra que el tráfico de drogas no se ha detenido, solo se ha adaptado. El sector de hospitalidad en Sydney enfrenta mayor escrutinio. La Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur y agencias como Austrac han intensificado la vigilancia sobre restaurantes, hoteles, clubes y pubs utilizados para lavado de dinero. Se han implementado sistemas de juego sin efectivo en algunos casinos para prevenir el blanqueo de dinero a través de máquinas tragamonedas. Las leyes de prevención de crímenes graves permiten a las autoridades imponer restricciones sobre individuos vinculados a organizaciones criminales, limitando asociaciones, comunicaciones y actividades comerciales. La historia de Australia y su nuevo cartel deja varias lecciones. Primera, el crimen organizado evoluciona constantemente, adoptando tecnologías nuevas, modelos de negocios sofisticados y fachadas cada vez más difíciles de detectar. Segunda, la cooperación internacional es esencial. Ningún país puede combatir solo redes criminales que operan globalmente. Tercera,
La tecnología es un arma de doble filo. Tanto criminales como autoridades compiten por dominarla. Cuarta, los mercados con altos márgenes de ganancia siempre atraerán traficantes dispuestos a asumir riesgos extraordinarios. En Estambul, Hakan Ayik aguarda juicio enfrentando la posibilidad de más de 2 siglos de prisión. En Australia, Mostafa Baluch enfrenta décadas tras las rejas por su papel como financista. Los comancheros intentan reorganizarse bajo nuevo liderazgo, mientras las autoridades continúan desmantelando sus operaciones. Y en Sydney, en algún restaurante de las playas del norte, en algún hotel del distrito financiero, es posible que otro empresario esté financiando el próximo cargamento. Porque mientras Australia siga siendo el mercado de cocaína más lucrativo del mundo, habrá quienes estén dispuestos a convertir cafés en carteles.